Excelente, excelente martes acá en tu revista Primera Horas. Bienvenidos al segmento de Ayúdame Freud, señores, donde vamos a estar abordando un tema siempre. Ya cabe de recalcar que solo abordamos temas de suma importancia para la vida cotidiana, para cualquier situación en la que cada uno de nuestros televidentes se identifica, y para ello hoy me van a estar acompañando Daryl Gabo, por supuesto Samantha Molina, una guapísima chavala que anda vestida de rojo, y por supuesto la que lleva la batuta de todo este segmento, nuestra doctora de casa Josefa Solari, donde vamos a estar hablando sobre la amargura. Sí, señor, sobre ese sentimiento de frustración, ese sentimiento tan pesado que atravesamos todas las personas en su debido momento, ¿verdad? Así es. Buenos días, doctora. Para toda una vida también, cuando no queremos cambiar. Bueno, interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de estos temas, porque generalmente a veces no nos damos cuenta que podemos hacer también una persona que estamos llevando una vida de amargura y no nos damos cuenta, pues porque nos hemos adaptado, pero muchas veces lo sentimos cuando las personas no quieren estar a nuestro lado. Fíjense que como ya sabía del tema, en mi Facebook comencé a preguntar ¿por qué creen que las personas, cuáles son el origen o cuáles son las causas de la amargura? Entonces las personas comenzaron a decir, bueno, generalmente por alguna historia, por algún trauma, por alguna relación, por alguna infidelidad, o sea, por muchas cosas también que es posible, ¿verdad? Que las personas dicen que tiene que ver eso para impactar. Y de verdad, cuando nosotros hablamos de amargura, si bien es cierto, lo dijiste, son esos sentimientos que tienen esos dos componentes, que es la frustración y el resentimiento. Porque ustedes han identificado alguna vez cómo es la expresión de esas personas, cómo es el comportamiento, cómo es la actitud. Y muchas veces también nosotros hemos caído, como decís vos, tal vez por algún detonante, ¿no? De repente, en una relación, no tuviste algo positivo, no salió, y eso te hace cambiar y tener un comportamiento de negativismo, hablar mal de las relaciones, de repente te pones como la víctima y pobrecito de mí, todas las mujeres son malas, o todos los hombres son malos, yo no quiero saber nada. Entonces también tenés parte, pero cuando hablamos de la amargura hablamos también de aquel sentimiento, o estado de ánimo que vos tenés por cierto tiempo, pues aquellas personas que, si vos le decís, qué bonito que anda, ay no, ese color te queda horrible, o por ejemplo, qué bonito este tema, ay, hablar de estos temas, qué horrible, ¿ya entendés? O de repente, y viste la que habló, no, pero si habla feo, o sea, siempre tienen algo negativo hacia todo, pues, y es triste porque esa persona sufre por la amargura, por todo lo que está llevando, ¿verdad? Porque en general sí tiene que ver con un pasado. Tiene que ver, por ejemplo, de repente yo no he venido sanando de que mis padres me abandonaron. O, por ejemplo, yo vivo cargando una relación tormentosa. Por ejemplo, yo tuve la experiencia hace poco de atender a alguien, y esa persona incluso cómo andaba llena de amargura, que bueno, su tono era como de odio. Yo estoy molesta porque mi papá y mi mamá debió de haberlo dejado a mi papá de hace mucho tiempo. Yo sufrí bullying, me matricularon a un colegio horrible, espantoso, que si bien es cierto, es un colegio privado, pero era así, estaba llena, pero de mucho resentimiento, de mucho odio, y que ella se da cuenta porque está afectando ya su trabajo. Ella dice, ¿cómo es posible que esto me esté afectando? Porque ella tiene un emprendimiento y entonces ella está viendo que, por ejemplo, su amargura está llegando, le ha bajado su autoestima por todo lo que ha recibido, y ella está viendo, por ejemplo, ella trabaja con ciertas cosas que cuando ve en Facebook lo que hizo, comienza a decirte está horrible, está espantoso, y se pelea con todo el mundo. Imagínense el impacto que puede tener el hecho de andar este sentimiento y no sanarlo, pues realmente, porque ese es el problema. Si vas a vivir toda una vida y llevarlo, llega un momento en que tal vez te vas a dar cuenta, o vas a vivir, incluso hasta esas personas llegan a vivir una depresión o una ansiedad
o sea, terrible, pues realmente, pues. Entonces, como se lo decía, pues con esta persona que la atendí hace poco y ella es primera vez que llega, pues. Entonces, pero anda cargado de tantas cosas, entonces ella se peleó con la hermana, se peleó con la abuela, se peleó con la tía, se peleó con los papás, con la mamá. A la mamá le tiene un resentimiento más que al papá. Entonces mi papá está enfermo, o sea, el trabajo, o sea, todo lo ve completamente negativo. ¿De dónde se origina, de dónde proviene este tipo de sentimiento, este tipo de padecimiento con respecto a la amargura? ¿Es algo que nace, que ya uno nace con ese tipo de padecimiento? Según lo que estoy entendiendo con la doctora, es que esto viene marcándote según tu historia de vida. Yo he conocido a alguien que, pues, sus padres nunca fueron cariñosos con esa persona. Todo el tiempo fue trabajar, nunca le brindaron el tiempo de calidad que merecía. Y a raíz de eso creo yo que le ha marcado su vida porque ha sido una persona amargada y hasta así como lo trataron, así trata él también a sus hijos, no le brinda el cariño. Creo yo que eso no influye también. Claro, como bien decía él, o sea, ¿de dónde se origina esto? Esto tiene siempre un origen, puede ser de que los traumas tienen que ver mucho también con esa historia. Por ejemplo, una persona que ha sido usada físicamente, que ha sido violentada, o sea, qué amor o qué alegría o qué felicidad puede tener, pues que es cierto, uno puede cambiar su historia, porque vos podés tener tu biografía, exacto, pero su destino uno lo va cambiando, va sanando, porque algo que coincidimos, por ejemplo, la psicología y la religión, es que el proceso de perdón es una de las cosas para liberarte, o sea, porque incluso nosotros desde la psicología ahora vemos que el perdón es un proceso terapéutico. Quiere decir de que si nosotros mismos podemos cambiar esa historia si nos lo proponemos. Porque eso que le estoy comentando son dos personas que, por ejemplo, han vivido juntos. Él es amargado y ella decidió no serlo. Ella decidió decir como, no voy a aceptar esto en mi vida y yo no voy a ser así igual con mis hijos. Y la otra persona es todo lo contrario. Como no recibió ese amor, ese cariño, es igual con sus hijos también, no recibe ese amor y ese cariño. Sí, yo ahorita me hiciste recordar, yo atendí hace bastante a un muchacho que él había sido abusado desde pequeño por un familiar. ¿Físicas o sexualmente? Sexualmente. Él sentía mucha rabia cuando él tenía relaciones con su pareja. Incluso llegó un momento que él dice que sentía tanto odio por esa persona que murió. Lamentablemente murió, pues, porque él dice no hubo como justicia. Ajá. ¿Ya entiende? También esa parte no hubo justicia. Entonces y ahí también eso marca, decía, como para decirle a la persona no pude desquitarme lo que así hizo. Es, pero por eso son bonitos los procesos, porque hay cosas que voy a no poder, pero lo bueno es como liberarte, porque al final esa persona que te hizo daño tal vez anda bien. Porque eso pasa la mayoría de las veces, esa persona que te hizo daño está bien o y ya uno está en es el que está afectado. Entonces vos siempre cargas con todo eso como ese hilo, ya entendés, como un hilo que está junto con esa persona que te hizo daño. Entonces por eso es importante ir como liberando, porque es triste de verdad vivir con un odio, con un resentimiento, porque al final eso te genera cierta sustancia en tu cuerpo que te sube el cortisol y que puedes andar siempre en alerta, o por ejemplo te baja la serotonina con otras también hormonas más, y eso te hace que andes así como triste, depresivo. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo siento una rabia y yo no sé por qué, y cuando conocen una historia de vida hacia atrás, de repente tienen una parte que está ahí y que donde hubo muchos traumas, por ejemplo, porque el bullying en la escuela, que te estén diciendo sos feo, sos gordo, sos negra, y ella, por ejemplo, con una muchacha me decía, viví el bullying. Mis padres, yo le decía a mi mamá, sácame de ahí, era un colegio, me dice, solo por el hecho de tener como estar en la sociedad o sentirme bien, pero yo la pasaba mal. Entonces estaba cargada y está cargada, pero emocionalmente mal, la pasan súper mal, no duermen y con todo el mundo pues vive mal, porque si la persona no se siente mal, va a arrastrar ese sentimiento con todas las personas que lo conviven. Doctora, ¿y nosotros cómo podemos pasar esa página?
pasar esa etapa? ¿Cómo podemos romper el hielo para superar la amargura? Sí, una de las cosas es identificar como toda, ¿verdad? Como todo lo que pasa, ¿no? Uno es, o sea, ¿por qué pasó así? ¿Por qué la gente no quiere estar acercándose? ¿Por qué, por ejemplo, o sea, todo discuto, todo es malo, todo es negativo? Y ella, en este caso, por ejemplo, cuando identificó todo eso, dijo, oye, y está afectando la parte laboral. Y yo ahí, eso ya no quiero. Entonces, una de las cosas es identificar, o sea, que algo está pasando, ver tu comportamiento, ver, por ejemplo, por qué las personas se alejan y de repente prestar oído de que vivís mal, porque es cierto, la persona, más que todo, así es, la pasa súper mal, y eso tiene un impacto emocional en la persona porque le duele mucho y en alrededor. Entonces, una de las cosas es identificar qué es lo que está pasando, reconocer sí que realmente tenés tal vez una historia difícil, una historia que fue complicada, pero que vos podés cambiar de aquí en adelante a hacer tu historia de vida diferente. Una historia nueva. Anteriormente, doctora, usted mencionó una palabra desde el aspecto religioso, y es que también este sentimiento tiene que ver mucho con la Biblia, dicen, este tipo de padecimiento desde el tema espiritual. Sí, fíjate que incluso yo casualmente ahora en la mañana estaba viendo algunas cosas, dije, quiero ver la parte religiosa, pues. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la Biblia te habla en un pasaje, creo que en hebreo, que habla que la amargura tiene una raíz de una planta que tiene frutos amargos. Entonces, la persona que lo come, o sea, va a tener esa sensación de malestar, porque es cierto, es algo amargo, ya entendés. Entonces, y que no es sano y que no es bueno. Una persona que se amarga, o se amarga la vida de los demás, ¿y cuál va a ser su fruto? Su fruto es el resultado de tener los pensamientos negativos, de las acciones negativas y de las actitudes negativas, que ella se siente mal y hace sentir mal a las otras personas, o las involucra. Bíblicamente, y también desde la parte, ¿verdad? Siempre digo, para ir cerrando, que lo único que vos podés hacer es esa parte de sanación, sanar mi vida, sanar mi historia a través, muchas veces, el proceso de perdón, no necesariamente ir a decir, mira, yo te perdono, no, o sea, sino vos como personal a través de una carta o a través de muchas cosas, y te vas liberando realmente, porque es un proceso muy bonito y liberador.